Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de análisis que realizamos por primera vez en la Universidad de Cantabria. Quiero, en primer lugar, disculpar al rector Ángel Pazos, quien no puede estar en esta inauguración por motivos de agenda, y darles la bienvenida en su nombre y en el mío como vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad. Paso a continuación la palabra a Carmen Granda, presidenta de la asociación, que va a ser quien realice o quien lleve el mando de esta inauguración. Buenos días. Como representante de la Universidad de Cantabria, saludo cordial y bienvenida a todas las personas que van a participar en esta ceremonia de inauguración. Me acompaña la subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, doña Patricia Corro Madrazo, y doña Marta García Lastra, que ya conocéis, que es la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cantabria, a la que doy las gracias por acompañarnos. El denominador común de todas las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria, como no tienen conciencia de enfermedad y además son muy hábiles ocultándola, es la demora en solicitar atención sanitaria. Normalmente suele ser la familia o muchas veces en los colegios los que se den cuenta de la enfermedad y las obliguen a ir en la mayoría de los casos. Es por ello especialmente importante establecer herramientas y dotar de conocimientos y habilidades a los profesionales que las traten, para que a su vez empoderen a otros profesionales, a las familias y a la población en general. Por ello decidimos, tras una reunión con el equipo de SOCAN, que posteriormente confirmó el vicerrectorado, gracias al convenio que tenemos con la universidad, celebrar este taller para formación de los estudiantes de la rama sanitaria. Este taller pretende centrarse en la formación, como ya hemos dicho, dentro del entorno universitario de los futuros sanitarios, porque consideramos muy importante formarles para que detecten en el menor tiempo posible, para llevarlas a un posterior tratamiento cuanto antes mejor, porque mejora el pronóstico. Los trastornos de la conducta alimentaria, desde su inclusión como trastorno psicológico, no han experimentado desgraciadamente una tendencia decreciente, sino que por el contrario ha aumentado tanto el número de afectados que es necesario afrontar estrategias de atención que se adapten a las necesidades actuales, con el objetivo de ayudar en la prevención y detección precoz de estos trastornos. Aunque no tiene mucho sentido hablar de prevención si no dotamos a las unidades de suficiente personal. Desde Adarnes Cantabria damos unos talleres subvencionados por ICAS, en los que nuestra psicóloga atiende a las enfermas crónicas. Hay un taller de cronicidad, otro de trastorno por atracón, otro para las que llegan, las más jovencitas que llegan por primera vez y que no quieren ir a Valdecilla, porque nosotros todos los enfermos que nos llegan los orientamos y mandamos a Valdecilla, a la UCA, a la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, a la que pueden ir a partir de 15 años. Y tenemos también otros talleres para familias. Todo esto mediante subvenciones que especialmente, ya he dicho, la de ICAS, la Consejería de Salud y también el Ayuntamiento de Santander. Voy a ceder la palabra a doña Patricia Corro Madrazo, como dije antes, subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud. Muchas gracias. Es un honor estar aquí inaugurando estas jornadas, taller de formación y sobre todo con el tema que nos aborda, ¿no? Que son los trastornos de la conducta alimentaria. Quiero agradecer también a todos los ponentes y a los que vais a participar a lo largo de la mañana, y sobre todo por poner encima de la mesa los retos o desafíos que nos enfrentamos día a día, desde la atención temprana, ¿no? Esa detección que todos podemos colaborar en ello,
el seguimiento, el apoyo y luego el tratamiento también de estas pacientes. Agradecer a DAME y a la Universidad de Cantabria también por hacer esto posible, porque la colaboración entre todas las instituciones es necesaria. Y luego, como desde el Servicio Cántabro de Salud y como subdirectora de formación, es fundamental, quiero recalcar, la formación continuada y dar esas competencias necesarias de esa formación en todos los ámbitos, tanto en educación como en el ámbito social. Porque al final todos somos unos puntos clave para poder identificar y poder esa detención temprana dentro de los ámbitos de los cuidados. Y además, dentro de todo esto también me gustaría dar una mención a la Escuela Cántabra de Salud, que es un punto de encuentro entre profesionales y la ciudadanía, porque todos tenemos que colaborar, ¿no? Y tenemos que comunicarnos. Y al final ahí la participación activa es un punto fundamental. Estos talleres además son una excelente oportunidad para aprender, para compartir experiencias y además fortalecer todas estas capacidades que estamos hablando para abordar de una manera efectiva todo el proceso de los trastornos de conducta alimentaria. Y de este Servicio Cántabro también agradezco de nuevo la participación y el compromiso de todos y deseo que este taller sea productivo y enriquecedor, como todos los años, escuchando de las zonas de desafío y de los caminos formativos. La palabra María Marta García Lastra, directora de estudiantes, que haga ya la cierre. Bueno, pues yo únicamente para cerrar, decir que estamos realmente... Estoy satisfecha de poder que esta jornada se celebre aquí en la universidad, poniendo de manifiesto una estrecha relación entre la asociación y la Universidad de Cantabria, que se vio reforzada con la firma de un convenio el año pasado. Esta colaboración no es nueva, porque desde el SOUCAN, desde el Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria, de manera continuada, ahora, ¿verdad? Bien. Digo que esta colaboración entre la Asociación y la Universidad de Cantabria no es nueva, porque decía que desde el Servicio de Orientación de la Universidad, desde SOUCAN, se ha venido solicitando ayuda, colaboración para aquellos casos de estudiantes. Es que ¿me escucháis bien? Porque yo creo que... Se ha puesto como en rojo, ¿no? Sí, pilas, me parece que... Yo creo que... ¿Y este no funciona? No, así, a ver, vamos a... No, eso no. Vamos a apagar. Bueno, yo creo que me escucháis bien. Decía que la colaboración es ya muy antigua, porque hace mucho tiempo que venimos solicitando la ayuda, la colaboración de la asociación cuando llegan estudiantes al servicio, a SOUCAN con trastornos de la alimentación. Unos trastornos, además, como bien ha dicho Carmen, no han disminuido, sino que continúan aumentando, por eso la necesidad de seguir visibilizándolo. El otro día en la rueda de prensa hablábamos de que ya hay niñas de 8 años que acuden solicitando ayuda por tener ese tipo de trastornos. Sin lugar a dudas, debajo de este fenómeno, debajo de estos trastornos, tenemos bien claro, ¿no?, lo que hay: una presión social, hay unos cánones de belleza, una belleza normativa, una cosificación de los cuerpos y también sabemos que cuando una niña, un niño, una chica o un chico padece estos trastornos, no solamente le afectan a él o a ella, ¿no?, sino a todo el contexto, a todo el entorno que le rodea, ¿no? Muchas personas, seguramente, de las que estamos aquí, sabemos lo que es tener cerca a una persona que ha sufrido anorexia y bulimia, y sabemos lo que esto significa y lo que repercute en la familia, en el círculo de amistades, en el entorno más cercano. Por eso, como decía, es necesario seguir visibilizándolo, es necesario seguir trabajando y, sobre todo, también, como se ha dicho, que nos sigamos formando, y especialmente nuestro estudiantado que está aquí, que además yo creo que siempre lo digo, ¿no?, que hay que salir de las aulas, hay que aprovechar otra serie de recursos que da la universidad o las asociaciones u otras entidades para mejorar toda la formación que podéis recibir en las aulas de vuestras facultades. Y creo también, como ha dicho Patricia,
que la jornada es un reflejo de una relación entre distintas instituciones, entre distintas entidades, el Gobierno de Cantabria, la Asociación, la Universidad, el Ayuntamiento de Santander, que yo creo que refuerza la puesta en marcha, la organización de actividades como esta. Os deseo que tengáis una buena jornada. Espero que no sea la primera vez que se realice en la Universidad de Cantabria, pero sabéis que tenéis, Carmen, las puertas abiertas para hacer este u otro tipo de actividades, para que nuestro estudiantado pueda estar aquí, pero también el resto de personas que no vienen de la universidad, y que, sin lugar a dudas, la formación sigue siendo necesaria para mejorar la atención y el cuidado a las niñas, a las niñas, a las personas que padecen este tipo de trastornos. Nada más, muchas gracias y, como decía, buena jornada. Quiero dar la palabra a don Jesús Artal Simón, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Valdecilla, que hará la bienvenida y presentación y nos contará cómo van sus unidades de salud mental y cómo funcionan y qué planes tiene de futuro, y estaremos encantadas de escucharlo. Gracias. Bueno, gracias a Carmen por invitarme una vez más. Con Carmen tenemos relación desde hace ya muchos años, ¿verdad? Más de un cuarto de siglo. 1996, cuando se creó la Dirección General de Salud Mental, y ya empezamos a colaborar, y desde entonces hemos colaborado con mayor o menor intensidad, con mayor o menor frecuencia. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, han cambiado los interlocutores. En aquellos años había una figura que era el Director General de Salud Mental, que era además, digamos, el interlocutor máximo, puesto que había mucho que construir. Ahora, con los años, afortunadamente, hay más interlocutores. Eso tiene cosas buenas y malas, pero ahí están las competencias mejor definidas, hay un trabajo hecho, hay edificios. El edificio de la salud mental está construido con sus deficiencias y hay más interlocutores. Y la función del jefe de servicio de psiquiatría ya vuelve a ser lo que es un microgestor o un gestor clínico, ¿no? No tanto un planificador, no tanto un interlocutor, que siempre cualquier profesional tiene que ser un comunicador con el paciente, con la familia, pero también con la sociedad y desde luego con las asociaciones. Entonces, claro, con su generosidad habitual me había dado media hora para hablar, Carmen, digo, media hora para decir bienvenida y presentar la jornada. Pues tendré que hablar muy despacito si quiero decir solo eso en estos minutos. Afortunadamente ya hemos empezado con un poco de retraso, pero bueno, quiero decir varias cosas, aparte de daros la bienvenida, bienvenidos, y presentar estas jornadas que a mí me gustan porque, primero por los ponentes que hay, ponentes de elevada talla, del medio judicial, y también nos viene pues Marina Díaz Marsá, que bueno, cuando se hizo el programa era la vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría, y ahora ya es la presidenta. Si llega a ser dentro de un mes o dos, no sé dónde va a llegar esta mujer, ¿no? Bien, entonces, Marina, que nos va a hablar sobre... Marina y el resto de compañeros, me gusta mucho el planteamiento porque es ir más allá de la comida, ¿verdad? Es ir más allá de la restricción o ir más allá de la atracones, que estas personas, aunque yo no me considero un experto en esta materia, es que hay más aspectos, el aspecto de cómo son, el aspecto de qué relación tienen consigo mismos, consigo mismas, con la sociedad, los modelos de funcionamiento. Entonces me gustan los temas. Marina va a hablar de lo que hay más allá, la identidad. Hola, ¿no se me oye? ¿O sí? ¿No se me ve? Sí. Vale, perfecto. Y luego, pues, Susana, que me han dicho que está un poco enferma, pues también nos va a hablar de que la comida no es la última estación, ni mucho menos. Andrés también nos va a hablar, Andrés Gómez del Barrio y Susana Samaniego, son del Servicio de Psiquiatría. Y bueno, Andrés nos va a hablar del estigma. Yo creo que son temas muy importantes, por eso esta jornada me parece, ¿ves? Han quitado el micro y se me oye perfectamente. Es la respiración abdominal que te da esta posibilidad de controlar la voz, etcétera, etcétera. Pero claro, también cansa, ¿eh? Bien, bueno, por tanto, ya os he dado la bienvenida y os he presentado a grandes ponentes. Insisto, dos son del Servicio de Psiquiatría, porque Susana Samaniego ahora forma parte, se vino desde Torrelavega a Santander, y bueno, ellos son los expertos y son los que nos marcarán el camino. También en la presentación de las jornadas, y el objetivo es
Se habla mucho de prevención, que es importante, y se habla también de la cronicidad, porque, como hemos comentado muchas veces, a la vía del trastorno mental grave se llega de muchas formas, ¿no? No solamente desde la esquizofrenia, del trastorno bipolar, sino que se llega también de otras patologías, y son personas que, pues, por la evolución de su enfermedad, por las dificultades para el tratamiento, pues acaban en una vía parecida, conservando cada uno su esencia, pero que las necesidades de atención, no solamente psiquiátrica, psicológica, social, de apoyos, pues se va apareciendo. Necesidades en torno a intentar mantener un proyecto de vida con dificultades muchas veces, y eso les hace llegar a esa vía del trastorno mental grave. Yo creo que el aspecto de las jornadas la jornada está perfecto, y bueno, seguro que va a ser muy útil para los que asistimos o los que asistís. ¿Qué más cosas os puedo decir? Bueno, quizá pueda aportar en unos pocos minutos, pues, un resumen de esa experiencia que yo tengo, pues eso, como gestor político hace unos años y como gestor clínico en este momento. Sabéis que la gestión en salud está en todo. Está la macrogestión, lo que dicen los políticos, en este caso lo que dice la presidenta del gobierno, lo que dice el consejero de salud. Eso sería la macrogestión, en mi opinión. Bueno, se puede discutir hasta dónde llega la macro y la meso. La mesogestión es, pues, los instrumentos, las herramientas que los que planifican, que los que deciden, oyendo a los ciudadanos, dicen, bueno, pues tenemos una herramienta como es el Servicio Cántabro, como es el Hospital Valdecilla, y las personas que gestionan eso serían los mesogestores, porque tienen que estar mirando a lo que dicen los macrogestores. No siempre es así, pero en teoría debería ser así. Luego estamos los microgestores, que somos los que gestionamos, pues, aspectos de la organización, pues, interna de un servicio, de una sección, de un programa. Yo creo que también existen los microgestores, porque cada médico, cada psicólogo también gestiona su tiempo y decide qué pacientes vienen más veces, qué pacientes vienen menos, unos les preocupan más, otros les preocupan menos. La capacidad, por ejemplo, de un psiquiatra de ser microgestor, que tiene en su mano una pluma, bueno, hoy en día un ordenador para prescribir fármacos, pues también es una gran capacidad. Y por eso no despreciemos la gestión que hace, pues, un psiquiatra, un psicólogo clínico en una unidad. Pero bueno, lo que piden los ciudadanos, los enfermos, las enfermas, representados en este caso por Adaner, de forma muy prolongada en el tiempo y con mucho éxito y con mucha persistencia, y eso solamente es explicable por las personas que estáis ahí. Bueno, pues lo que piden, pues sentido común, piden más recursos, piden que las listas de espera no sean tan tremendas, y sobre todo nos recuerdan que es verdad que hablamos de muchas patologías, pero que el trastorno de la conducta alimentaria es de los más graves, con altas tasas de suicidio, con altas tasas de mortalidad, y tampoco tenemos tratamientos tan innovadores, con lo cual es un problema de salud importante, y lo que nos dicen es, oye, atendernos como merecemos, ¿no? Bien, los macrogestores, ¿cómo contestan a esto? Escuchan lo que dicen los ciudadanos y sus representantes, a veces mejor, a veces peor, y lo plasman todo en un plan. Cantabria tiene un plan de salud mental que va del 22 al 26. Es el tercer plan o el cuarto plan de salud mental que se ha hecho desde que se hizo la reforma psiquiátrica, digamos, desde que se creó un poco la estructura actual de nuestro red de salud mental, que yo la cifro a partir del año 96, que es cuando yo tuve la suerte de hacer un máster, digamos, acelerado para hacerme macrogestor en salud mental, y se creó la Dirección General de Salud Mental. Primera de España, ahora hay otras comunidades que la tienen, nosotros ya no la tenemos. Bueno, pues estamos en un plan, el plan que va del 22 al 26. Y en ese plan, pues yo creo que lo que el otro día comentaba Carmen y en esa rueda de prensa presentando las jornadas, pues está representado, y es mirar mucho a la prevención. La prevención realmente en salud mental hoy en día, lo que podemos hacer desde la sanidad es la detección precoz y la intervención precoz. La prevención primaria, que es el deseo y es pensar en un mundo maravilloso, implica tantas cosas que no hay que renunciar a ellas, como son la educación, como son la protección social, crear una sociedad más justa, una sociedad donde los mensajes
que se dan en las redes, que se dan en la educación, que se dan en la calle, sean mensajes que favorezcan pues, una vida, una sociedad más sana. Bueno, eso confieso que escapa mucho a la capacidad que tenemos los psiquiatras, los psicólogos clínicos, los que estamos en el mundo sanitario. Hace falta el compromiso de toda la sociedad. Pero bueno, sí que es muy importante, y eso lo podemos hacer si tenemos herramientas, los sanitarios, que es la detección precoz. Siempre en colaboración, en este caso con el entorno de las personas, que es colaboración con educación e intervención también en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. Hay un trabajo que hay que hacer a medias, porque no lo podemos hacer solo nosotros, entre los sanitarios, la red de salud mental y la sociedad para la prevención y la detección precoz. Una vez que tienes la detección precoz, hay que hacer una intervención precoz, porque eso reduce mortalidad, reduce cronicidad y es nuestro objetivo. Bueno, ahí es donde hacen falta más recursos y donde la lista de espera es solo un indicador negativo de que las cosas no están saliendo como queríamos, ¿no? Bien, el plan de salud mental, en el capítulo dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria, pues hace una exposición de cómo están las cosas y dice, pues mira, tenemos una asistencia bastante buena, es una patología grave, pero tenemos que avanzar en esto, tenemos que avanzar en prevención, en intervención precoz, en garantizar una hospitalización adecuada, tenemos que formar y investigar. Bueno. Entonces, los objetivos del plan de salud mental, por recordarlos, pues de los 12 objetivos que tienen sus correspondientes indicadores, pues básicamente nos hablan de todo lo que se ha hablado aquí, de todo lo que han dicho antes la vicerrectora, de lo que ha dicho Carmen, de lo que ha dicho Patricia, de lo que estoy hablando yo, pues prevención, intervención, formación y también recursos, ¿no? Pasa que los planes nunca te dicen se contratará más psiquiatras, más psicólogos, porque eso no es... la contratación no es un objetivo, la contratación es un medio de conseguir. Imaginaos en digestivo, uno de los problemas más importantes es la hepatitis C, ¿vale? Bueno, pues hay un tratamiento para hepatitis C y hubo que hacer un gran esfuerzo para vacunar a todos los pacientes y ahora hay muy pocas personas con hepatitis C. Es decir, eso cambia la planificación. Entonces, un plan, sobre todo a 6 años, a 4 años, no te dice se contratarán 27 psiquiatras o lo que sea. O sea, que eso es lo que esperamos la gente que pase, ¿no? No, esto no es un debate, Carmen, esto es una intervención. Luego, si quieres, hablamos. Vamos a ver. Entonces, el plan de salud mental dirá, joder, pues, ¿dónde dice que van a contratar? Estos son los planes generales, que tenemos 4 años para hacerlos. ¿Quién vigila esto? Porque un plan se escribe, se nos junta a todos los profesionales, Andrés, por ejemplo, yo no sé si Paco participaron en la elaboración del capítulo, sé que compañeros míos participaron en la elaboración del plan de esquizofrenia, porque bueno, Cantabria es una comunidad que, sobre todo por el motor que es Valdecilla, aunque ahora están cogiendo mucho peso, afortunadamente, en las otras áreas, bueno, pues hemos apostado por los programas. Quizá menos camas que otras, bueno, quizá no, seguro. Somos la comunidad española con menos camas de psiquiatría, pero somos la comunidad española con más plazas o de las que más de plazas de hospital de día. Y somos de las comunidades autónomas con más programas, mejores o peores, algunos son famosos, algunos son referencia. El de TCA es referencia y aquí vienen a formarse residentes de psiquiatría, de psicología clínica, no sé si de enfermería, de otras comunidades autónomas. Tenemos más programas de primer nivel, otros que intentan emularlos. Bueno, pues esa es nuestra realidad. Pocas camas, muchas plazas de hospital de día y y muchos programas. Esa es la apuesta. ¿Se podía hacer de otra manera? Sí. Pero es una tradición que ya fue potenciada por el anterior jefe de servicio y yo creo que eso nos colocó en cierta vanguardia. Y también yo personalmente y con mis compañeros hemos apostado por eso, por los programas. No tanto que éramos más camas, yo a veces digo, hombre, quiero menos camas, pero claro, me miran con mala cara mis compañeros, y quiero más programas y más plazas de hospital de día. Ya tenemos bastantes ahora mismo, lo que la falta son más profesionales. Y imagino que Carmen cuando levantaba el dedo quería decir eso. No, luego me lo cuentas. Entonces, en los planes no te viene el número de profesionales. Son los planes a varios años. El plan hay que escribirlo y se escribió con gran esfuerzo y queda muy chulo. Y luego hay que cumplirlo. Y para eso hay una oficina, es un puesto que hay en el Servicio Cántabro de Salud, en la mesogestión,
que son los que tienen que cumplir lo que dicen los macrogestores, el consejero, en este caso la presidenta, por personificar, y hay una persona, una oficina, porque también tienen más colaboradores, que dicen, oye, ¿cómo va el plan de salud mental? Oye, pues había unos planos, un cronograma y bueno, vamos un poco justitos. Luego están las políticas del gobierno. En sanidad, como en toda España, teníamos una alta precariedad, vamos a ver, tenemos quizás menos profesionales de los que querríamos tener en todo y en una situación de precariedad laboral. Bueno, la precariedad laboral viene dada por dos cosas. Bueno, por tres, las condiciones laborales, tienes que moverte, no tienes que moverte, tienes que coger el coche, no sé qué, dónde trabajas, el tema salarial y el tema del tipo de contrato, si estás estable y tal. Entonces, en España, hasta ahora teníamos en todo el Sistema Nacional de Salud mucha precariedad, en el sentido, bueno, sueldos bajos, somos de los que menos cobramos de Europa, pero más que eso, el tema de es que soy interino, es que no soy temporal, que se acaba mi contrato y está la incertidumbre y que uno de mis trabajos cada día es saber quién puede salir porque se le acaba el contrato, convencer para que se lo renueven o lo que sea, ¿no? Entonces está haciendo un gran esfuerzo a nivel de toda España para que no haya tantos, si tienes 100 profesionales, que haya como mucho 5, 10 que no tengan un contrato fijo. Eso obliga a hacer muchas oposiciones, muchas pruebas, y eso me consta que ahora es lo que se está haciendo, y al 31 de diciembre pues hay que tener todo eso hecho, si no te penaliza Europa y cosas por el estilo. Por otra parte, también se ha hecho un gran acuerdo salarial. La presidenta del gobierno ha dicho, joder, venga, vamos a premiar, vamos a reconsiderar todo lo que ha sido la pandemia, las condiciones laborales, vamos a que ser atractivos para los profesionales en un entorno que ahora la gente busca otras comunidades autónomas a veces, o otros países. Cuando yo acabé, pues hombre, hablabas inglés mal y te costaba irte. Ahora es que muchos de los residentes de ahora, los profesionales jóvenes, no tienen ningún problema en trabajar en inglés en otros países. Entonces, para que Cantabria sea atractiva, no solamente por nuestro paisaje, por nuestros hospitales, que lo son, también hay que dar unas condiciones laborales buenas. Entonces, el gobierno de Cantabria ha dicho, venga, vamos a hacer un esfuerzo salarial. Y se ha hecho, ya se ha negociado, creo que ya se va a poner en marcha ahora. ¿Qué pasa? Que bueno, que hay médicos, pero también están otros profesionales, enfermería, los educadores han dicho, oye, ¿por qué a los sanitarios sí y ahora hay huelgas? Es decir, que eso es lo que ahora mismo el gobierno en el tema sanitario está haciendo. Y por eso el plan de salud mental y otros planes, pues igual se pueden ir retrasando. Dicen, bueno, como hasta el 26 tenemos tiempo. ¿Cuál es el problema? Yo he pasado por varios planes que llega el año 26 y no se han hecho las cosas. Hay que meter un poco de caña. Entonces me consta que hay una oficina, bueno, lo sé, hay una persona que es Amador Piede, que es un psicólogo clínico, que está en esa oficina junto con algunos profesionales de enfermería y apoyo administrativo para que el plan se haga. Es el plan, digamos, estático, que está publicado en un libro, donde en el plan anterior que coordiné yo sí que estaba, creo que una persona vuestra, Carmele Urquijo, participó en las reuniones. Seguramente también habéis participado en este, ¿no? El siguiente, Marta Bejerano, y en el siguiente plan también. En el siguiente, en el que estamos hablando ahora. En el que estamos ahora. Por eso, quiero decir que es que no se puede hacer hoy en día planes si no cuentas con los usuarios y con sus representantes, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, ese es el plan estático, que cada año los presupuestos deberían incluir medidas, si es hacer edificios o si es mejorar las listas de espera, pues o bien con más profesionales, que ahora es difícil conseguir, o bien con programas de tarde, se puede también intentar enjugar eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ese plan estático, luego están los planes que surgen. Oye, que tenemos un problema muy gordo y el plan no lo contemplaba, pero es que hay que resolver el tema. Entonces, aquí lo que se ha hecho, hay un plan general que se va cumpliendo más o menos, ojalá se hiciera más deprisa, y planes especiales que son casi, no digo de un día para otro, pero si hay un día que dices, oye, vamos a hacer algo. Estoy refiriendo al tema de salud mental infanto-juvenil. Mientras estaba haciendo el plan general, que se publicó en el 22-23, pues pandemia, un incremento que ya existía de demanda de salud mental infanto-juvenil con unos déficits, la creación de una especialidad nueva, la pandemia, bueno, pues el crecimiento ha sido exponencial y ha habido que hacer un plan, digamos, urgente. En virtud de ese plan urgente, los planes urgentes sí que tienen
vamos a contratar 2 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 personal de enfermería, vamos a potenciar tal. Y hay un plan escrito, acordado, donde tenemos que crecer en salud mental infanto-juvenil con números, o sea, ahí ya sí que se baja al detalle, ¿no? Y bueno, y en eso estamos. Eso en cuanto a la planificación macro y meso. Día a día, pero Jesús, tú aquí, pero lo que pase dentro del servicio depende de ti. Bueno, los jefes de servicio tenemos esa facultad o esa responsabilidad de decir, bueno, en los recursos, recordar que me hace falta recursos y hacer el plan también, decir a mi hospital, oye, que vale, que este es el plan de salud mental, me baso en él para decir que para el año que viene tenemos que tener una unidad de hospitalización domiciliaria. El plan de salud mental incluye en el capítulo de TCA hospitalización domiciliaria, el plan de esquizofrenia y otros trastornos también. Bueno, pues ¿cuál es la solución para Cantabria de una atención hospitalaria? Perdón, de una hospitalización domiciliaria. Bueno, pues yo tengo que decir como jefe, oye, cuando hago la evaluación y digo, mira, yo para mi mandato en los próximos años, hasta el año 25, yo hago un análisis de cómo está el servicio, lo hablo con mis compañeros y digo las propuestas. Entonces, ¿qué es lo que escribí yo en esta propuesta que yo hago a mi gerencia? Y cuando hablo de trastornos de la conducta alimentaria, bueno, hago un esquema, porque tampoco hay que aburrir a los mesogestores, porque van otros jefes de servicio también a contarles sus problemas. Y unos además quieren tener una protonterapia que cuesta un dinerito, otros quieren tener otras cosas. Entonces, ahí competimos con otros servicios, ¿no? Y tenemos que intentar darle en el clavo, presentarlo de una forma vistosa, apoyándonos en el plan de salud mental. Y yo exactamente he hecho una foto de lo que presenté yo a mis jefes. Bueno, de cada programa yo tengo algunos datos. Instalaciones excelentes. Yo creo que, salvo el tema de la unidad de hospitalización, que eso puede tener algún cambio, pues las instalaciones que tenemos en conjunto yo las considero excelentes. Bueno, ahora me pongo a pensar, igual no son tan excelentes, pero aquel día puse excelentes. Programas y protocolos, tenemos un alto número de programas de actividades en TCA, alto grado de colaboración con endocrino, atención primaria, con el programa Detecta, que es un programa que ha impulsado la unidad y que es muy exitoso y muy importante. Colaboración con endocrino, atención primaria y asociaciones. Podríamos decir asociación, pero vamos, asociaciones. Y que somos un centro de referencia, eso sería una fortaleza que tenemos. Profesionales, sobrecarga asistencial, sobre todo en algunos periodos, ¿no? Entonces, como en azul, como objetivo, para que lo vean, es necesario tomar medidas para controlar la sobrecarga asistencial, así como potenciar la coordinación con la atención primaria. Luego, en aquel momento, se hablaba de que si las camas de TCA, pues que había que ir a una unidad de ingreso breve para gente que está en urgencias. Se habló de varios sitios, pues una posibilidad era que fueran a la planta de psiquiatría en las 4 camas que ocupa TCA. Pues yo dije, oye, si esto fuera así, que yo no es lo que yo quería, pues teníamos que buscar un sitio digno y bueno para TCA, ¿no? Bueno, ese es lo que hace digamos, en el papel hay un plan de salud mental y luego lo que hace un microgestor es decir, esto es lo que... Pero esto va dentro de un documento donde está la unidad de hospitalización, los crónicos, donde está el programa de alcohol, donde están los de depresión. Es decir, TCA es uno más de esa lista de temas. A mí me gusta ser jefe por muchos motivos, ¿no? Pero uno es porque tienes la obligación de tener una visión global. Una visión global de la que otros no la tienen por qué tener. Y sin embargo es uno de mis aspectos diferenciales, que mi obligación, aparte de mi capacidad más o menos para tener una visión global, que creo que la tengo, o la he aprendido, pues es tener una visión global. Entonces, esto es lo que yo he planteado para este tiempo. Es verdad que dentro de ese plan urgente de infanto-juvenil, uno de los aspectos que hemos visto es el tema de los niños, las niñas, sobre todo niñas, con TCA infanto-juvenil, que ha habido una gran demanda, mucha hospitalización, listas de espera muy altas, hemos tenido problemas por enfermedades y por dificultades para conseguir profesionales, y en eso estamos ahora, ¿no? Entonces, deciros que, bueno, ese famoso plan de urgencia en salud mental infanto-juvenil, que contemplaba 2 psiquiatras, 2 psicólogos y personal de enfermería, bueno, pues
conseguir el segundo psiquiatra nos ha costado muchísimo y ya, bueno, comentaros que ya tenemos un psiquiatra nuevo infanto-juvenil para dentro de 2 semanas. Creo que se incorpora el día 16 de diciembre. Bueno, es una tarea que hacemos los jefes de servicio. ¿Tenemos que insistir mucho? Pues claro. Yo he sufrido, bueno, quien más ha sufrido con la lista de espera, desde luego, son los pacientes, los familiares, vosotros. Y bueno, ha habido un momento muy malo hace medio año, quizá un poco más, donde también pasa en otras partes de España, pero bueno, eso no es un consuelo. Hemos tenido grandes dificultades, listas de espera insoportables. Las que tenemos ahora siguen siendo horribles e insoportables, pero poco a poco vamos mejorando y espero que con la incorporación de este otro profesional seguiremos teniendo listas de espera muy altas. Pero bueno, también quiero deciros que desde los últimos años hemos crecido bastante. Ahora uno de los problemas que tengo yo en mi servicio es buscar despachos para los profesionales. Bendito problema. Oye, que no tengo despacho, joder. Qué bien, que no tenemos despachos, eso quiere decir que hemos crecido. Hemos crecido bastante, menos de lo que nos gustaría, y eso tiene una historia. Hemos crecido menos porque, bueno, pues porque hay muchos problemas, como decíamos antes, la salud mental, se habla mucho de ella, pero luego cuesta, y a veces se les olvida a los que nos mandan que nuestra máquina de protones, nuestro escáner son las personas, ¿no? Y nuestras herramientas son los profesionales, que por cierto es lo más caro que hay, porque la máquina de protones creo que cuesta no sé cuántos millones, pero gestionar personas, contratarlas, formarlas, gestionarlas y ayudarlas es bastante caro en el sentido de coste, sobre todo emocional, ¿no? Pero bueno, hemos crecido bastante. Yo digo como anécdota que cuando yo acabé la especialidad y me puse a trabajar en el servicio cántaro, solo yo, como psiquiatra, llevaba una parte de Santander y toda el área del Laredo, toda el área. Diréis, joder, qué mala asistencia darías. Pues seguramente sí, pero teníamos menos reclamaciones que ahora. Yo ahora me paso 2 días a la semana haciendo reclamaciones, contestando reclamaciones. Bueno, quiero deciros que esto no es que aquellos tiempos fueran mejores, sí, la única cosa buena que tenía es que yo era mucho más joven, ¿no? Por lo demás, creo que las cosas han mejorado bastante, ¿no? Pero quiero deciros que hemos crecido. ¿A qué ritmo? Siempre es un ritmo inferior a lo que nos gustaría, ¿no? Otra cosa discutible es dónde priorizamos, dónde priorizamos. En este momento la prioridad ha sido en salud mental infanto-juvenil, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor éxito. El nuevo director médico que hay en Valdecilla, que además ahora está haciendo funciones de gerente, bueno, pues se ha reunido ya con los jefes de servicio, desde luego conmigo se reunió enseguida, y me dijo, dime solo 3 cosas, no te enrolles, que me han dicho que eres muy, muy pesado, y dime solo 3 cosas. Y le dije, bueno, pues mira, yo quiero que todas las propuestas que yo te haga de personal las derives y yo que me cubras cualquier vacante que quede, aunque sea por vacaciones y tal. Yo te voy a hacer muchas propuestas y que las derives inmediatamente al servicio cántabro. Que ellos se las nieguen o no las nieguen, eso ya... Pero tengo que tener la seguridad de que mi hospital está en esa línea. Luego el servicio cántabro es otro elemento que ya tiene sus peculiaridades y ya tengo yo otras maneras de influir o no, ¿eh? La segunda cosa que le planteé, es la hospitalización domiciliaria. Es decir, la tercera cosa que le planteé fue que me apoyen en una nueva plantilla, que se adecue a los nuevos tiempos, ¿no? Porque antes crecíamos, tú convencías a tu hospital de que contratara a un psiquiatra, un psicólogo clínico de forma eventual, que son contratos de 9 meses, y se iban renovando, y así vas creciendo. Pero tenías una plantilla a lo mejor de 30 psiquiatras, y a lo mejor 10 estaban así, y cuando podían se iban a una vacante, y siempre estaban con esa inseguridad, temiendo que viniera una oferta pública de empleo, y pues se tuvieran que ir. Bueno, yo espero que eso acabe este año, porque ese esfuerzo que está haciendo España a nivel de país, por imperativo de la Unión de Europa, ¿no? Entonces, una plantilla nueva que sea, prefiero tener puestos vacíos que se vayan llenando cuando tengamos oportunidades, que no ir creciendo siempre a salto de mata. Esas son las 3 propuestas. Entonces,
deciros cómo están las cosas. Y bueno, en el tema de TCA, pues ahora mismo los problemas sobre todo los hemos estado viendo en infanto-juvenil en general y también en TCA, y es donde estamos intentando dar una respuesta que está dando un resultado más o menos satisfactorio. Bueno, últimamente los gestores hablan mucho y a veces luego los hacen dimitir, entonces no quiero seguir diciendo cosas, no sea cosa que luego, como está grabando esto, luego me haya hecho alguna cosa que le siente mal al servicio cántabro y tenga que dimitir. No voy a decir muchas más cosas, además me he pasado de tiempo. Eso es lo que os quería decir. En ese contexto está TCA, con mucho peso en el servicio, con mucho prestigio, con necesidades, y la misión mía es pues intentar dar salida a todas las necesidades y entre ellas desde luego a TCA. Pues yo creo que estamos creciendo. Ahora, si de mí dependiera, creceríamos mucho en lo que llamamos la parte no las unidades de salud mental, que eso es otro tema, sino en la parte que tenemos, digamos, de programas ambulatorios, de programas de hospital de día, y ahí está TCA como una de las piezas más importantes. Espero que podamos ir creciendo y a ver qué tal nos sale esto del plan infantil urgente y si se va cumpliendo el plan de salud mental. ¿De acuerdo? Eso os quería decir. No sé si os ha servido de algo, pero espero. Yo por lo menos me queda muy tranquilo. Mira, yo tenía ganas de decirlo y mi psicólogo me ha dicho: venga, Jesús, tú saca lo que llevas dentro, y así he hecho. Nada más. Pues nada. Bueno, y bienvenidos a esta jornada maravillosa. Vale, ¿alguna cosa me queréis decir? ¿No? ¿Había debate? Yo quería hacer una pregunta. Ay, Dios mío, que no sea de geografía, por favor. No. En el plan de salud mental, Sí. ¿se contó en algún momento con todas las personas que tienen un trastorno de la alimentación y están sin tratamiento? Vamos a ver, son varias preguntas. En un plan de salud mental se cuenta, o sea, tú tienes datos epidemiológicos. Es una prevalencia sobre las personas que están en tratamiento. Sí, claro, tú tienes unos datos epidemiológicos, o sea, hay una situación de partida, tú analizas la situación y te basas en los datos. Bueno, tú lo que haces es hablar con personas que entienden. Entonces, tú seleccionas personas. En el caso de TCA, pues hay que ser siempre personas que entienden del tema, profesionales de psiquiatría, psicología clínica, cualquier otro ámbito de primaria. También otras consejerías. En salud mental es muy importante contar siempre con otras consejerías que luego te hacen más o menos caso. Y se cuenta también con los representantes de los pacientes. Muchas veces los representantes de los pacientes son también proveedores de servicios. En Cantabria tenemos, y en otras comunidades, una asociación, yo que sé, Ascasan, por ejemplo, pues tiene esa doble condición que a veces a mí me genera, bueno, siempre tiene algún punto de, no digo de conflicto, pero sí puede chirriar. Tú representas a los pacientes y además eres proveedor de servicios, ¿no? Tienes un concierto para hacer rehabilitación con tal. No es vuestro caso. En vuestro caso sois representantes y luego por la vía de la subvención, como tú has comentado, pues ponéis en marcha programas que son a más, que son estupendos, de promoción, de apoyo, de seguimiento. Entonces, son dos vías, ¿no? Bueno, pues se cuenta para hacer un plan así. En el plan actual, si se contó con todos los pacientes, no sé muy bien lo que quieres decir con todos. Es que la pregunta venía cuando hablaste de los de la hepatitis. Ese era un ejemplo, sí. Era un ejemplo. Pero todos los enfermos de hepatitis van a tratamiento en cuanto notan el más mínimo síntoma. La diferencia con los TCA es que los enfermos no van. Y no solamente no van, sino que lo ocultan y lo niegan. Y tienen además otro problema. Y es que cuando están enfermos tienen un gran deterioro físico. Sí, bueno. Esas dos cosas son significativas de los TCA que los hacen, para mí, para nuestra asociación, diferentes al resto de los enfermos. Bueno, y es algo que se debería de contemplar. El plan lo contempla, ¿eh? El plan dice, plan de salud mental. El plan en la situación de partida, pues habla de a qué edad afecta esto, en qué momento de tu vida, que es uno de los primeros lugares en la carga de enfermedad, de muerte, entre mujeres entre 15 y 24 años, pues dice uno de los primeros lugares, porque estas cosas, dices el primero, luego tienes la depresión en el año 30, te sale otro y te dice que otra cosa, pero bueno,
que está ahí en primera línea, que el tema de suicidio, el tema de cronicidad, bueno, por no leerlo todo, pero bueno, ¿eso quién lo dice? Eso dicen los expertos que tú llamas para el plan. Entonces, los expertos que... Claro, me preguntas a mí, yo no he coordinado este plan, porque hay estudios que demuestran que coordinar 2 planes de salud mental puede afectar a tu salud mental. Coordinar 3 planes es que ya, que no se han dado casos, es decir, que alguna persona que lo haya intentado seguramente habrá muerto, ¿no? Entonces yo el tercer plan no lo he coordinado, pero lo coordinó Óscar Fernández Torre, Amador, y ahí contarían, pues en el caso este, me consta que contaron con Andrés, no sé si estuvo Paco, si estaría Susana, es que no lo sé. Los expertos dicen, mira, esta es la situación. Los expertos en un ámbito suelen ser, porque es su obligación, pues muy activos, es decir, oye, que yo represento una patología que es muy grave, oye, recordaros que mis pacientes se suicidan, que parece que se nos ha olvidado, y que se mueren más, y se lo recuerdan, nos lo recuerdan a mí como jefe de servicio, y también se lo recuerdan al que está coordinando el plan. Eso me consta que lo han hecho, porque aquí en el texto que yo he revisado para esta más o menos improvisada charla, pues lo he mirado. Entonces, claro que lo habrán tenido en cuenta, claro que sí, Carmen. Son pacientes diferentes, por supuesto, pero también comparten con otros pacientes, yo que sé, la ausencia de conciencia de enfermedad, pues también la comparten con los pacientes con primeros episodios psicóticos. En depresión, muchas veces los síntomas depresivos tardan mucho en ser atendidos, en parte porque el paciente somatiza, no lo comenta, por el estigma. Es decir, que cada patología... Una forma de decir, todos competimos, ¿no? El servicio de psiquiatría quiere que le abran una unidad de hospitalización domiciliaria y compite con el de, yo qué sé, con el de rehabilitación, que ha tenido más éxito, ya tiene una unidad de hospitalización domiciliaria. Hay una competencia. Yo no sé si competir también entre patologías es el camino, ¿eh? Es decir, es que otros pacientes, cada patología, porque claro, cuando te reúnes con los que hacen el programa de primeros episodios psicóticos, te dicen, joder, es que no detectamos a todos, es que... ¿Y eso es, por qué? Porque cada uno tiene que aportar su visión particular, la visión que tú, de una forma, yo creo que muy majestuosa, me atrevo a decir, aunque me ha salido un adjetivo un poco grandilocuente, ¿no? Pero genial, llevas haciendo desde hace 2500 años, es una visión perfecta, pero es una visión parcial, es una visión para poder enfocar, es que es una cosa de óptica, si tú quieres enfocar, tienes que focalizar y a lo mejor pierdes la visión de otras cosas. La obligación del que coordina el plan, la obligación de un gestor, la obligación de un jefe de servicio, cada uno en su nivel, es intentar no perder esa visión global. Lo cual puede ser injusto y a veces influye en aspectos personales. Yo conozco psiquiatras que no les gustan los trastornos de personalidad y no les gustan los TCAs. De hecho, son 2 patologías que gustan poco. También conozco psiquiatras que no les gustan los choques. Joder, pues eso, ¿cuál es la misión? Pues intentar que no esté al mando ningún talibán y que no esté al mando ninguna persona que tenga una visión, digamos, muy sesgada de la psiquiatría. Ya tenemos bastantes a nivel de ministerios y a nivel de organizaciones y partidos políticos, pues por lo menos que los que gestionamos servicios o secciones o programas tengamos sentido común. Entonces, yo honestamente creo que ahora mismo, y me voy a incluir yo, los que estamos haciendo tareas clínicas y de gestión tenemos bastante sentido común. Yo creo que el servicio cántabro tiene bastante sentido común. Yo creo que la consejería tiene bastante sentido común, ¿eh? Pero todavía hay muchos ámbitos que desconocemos. A mí me viene bien que me recuerden, oye Jesús, que las pacientes con TCA se suicidan mucho y se mueren antes. Eso es verdad. Y por eso la aportación tuya como asociación o de mis compañeros que dominan un ámbito es fundamental. Pero a la hora de organizarse, para bien o para mal, hay que tener en cuenta todas las pistas del circo, ¿no? Hay que atender a todo el mundo por igual. Bueno, sí, pasa que, claro, eso es un camino largo. ¿Hemos avanzado en Cantabria? Yo creo que sí. ¿Qué tenemos en contra? Mirar, cuando en España no había nada, alguna comunidad autónoma, que ni siquiera en comunidades autónomas tenían cosas, y España fue el primer sitio de España donde hubo una unidad de agudos, o sea, donde los pacientes ingresaban en un hospital general. Y teníamos los recursos importantes. Lo que hacía, por ejemplo, Pepe Arango
en Valdecilla un programa de TCA con sus limitaciones, pues no lo tenían en casi ningún sitio, pues el Niño Jesús, Toro, y cuando vino la reforma psiquiátrica, cuando la Ley General de Sanidad se impulsó mucho el Insalud, pero a Cantabria le dieron menos cosas, como Cantabria tenía Valdecilla, ahí fueron muy tacaños con nosotros. Y entonces ahí perdimos una oportunidad, yo creo. Pero yo creo que, no desde que estoy yo, que yo al fin y al cabo no he hecho casi nada, pero sí desde que, yo qué sé, desde el doctor Vázquez por lo menos. Y yo cuando llegué a Valdecilla había 6 adjuntos o 7, en el año 84, que no habéis nacido la mayoría que estáis aquí. Había 6 adjuntos, o 7. Y es que ahora somos 30 y tantos psiquiatras, 20 y tantos psicólogos. Claro, yo miro al País Vasco y digo, joder, qué pocos recursos tenemos. Miro a Asturias y digo, qué pocos recursos tenemos. Pero al mismo tiempo digo, pobre gente, qué poco eficientes son. O sea, tienen muchos recursos y no son mejores que nosotros. Y nosotros encima estamos siempre finalistas, alguna vez hemos ganado, finalistas en los premios estos que dan. Es decir, somos muy eficientes. Quizá demasiado. Quizá deberíamos decir, oye, que ya vale de que no abuséis de nuestra eficiencia. Pero yo creo que se ha avanzado mucho, ¿eh? Se ha avanzado mucho. Oye, yo creo que esta gente está deseando escuchar a los que saben, ¿no? ¿Verdad que sí, Rosa? Claro, sí. Pues nada, yo con vuestro permiso me voy a marchar porque tengo que pasar consulta y luego tengo que ir a Zaragoza, a mi tierra. Pues buenos días, mi nombre es Rosa. En el tríptico pone efectivamente que soy magistrada a distancia 3 de Santander. No se preocupen, no voy a hacer ninguna charla jurídica, no les voy a aburrir más. Aquí lo importante es que participen los expertos en este trastorno de conducta alimenticia. Yo sí que quiero dar las gracias a la Junta Directiva de ADANER por dejarme participar en este taller, que me parece imprescindible porque va dirigido a personal sanitario en formación, o que ya lo son, no lo sé. Me imagino que sea gran parte personal que están estudiando por estar en la universidad. Porque yo creo que un diagnóstico y una valoración correcta de este trastorno pues redundan en una detención precoz que es tan importante, ¿verdad, doctora? Sí que les digo que desde el punto de vista profesional he tenido contacto con este tipo de trastornos porque, como saben, los jueces autorizamos los internamientos psiquiátricos no voluntarios. Me imagino que antes contacto con mi compañera de distancia 11 de Santander, Marta. Yo, por desgracia, es verdad que he autorizado muchos y va de la mano de lo que han dicho los expertos anteriores, de que está creciendo mucho, de forma alarmante, y sobre todo porque está afectando pues, a una población mucho más joven. La verdad que el perfil que siempre nos hemos encontrado pues, son chicas de entre 14 a 16, 18 años, sumamente perfeccionistas, brillantes estudiantes. Y lo que sí que nos está llamando la atención como jueces, pues que se está implicando pues, población mucho más joven y eso sí que alarma. Bueno, yo no les quiero entretener más, sí que quiero decir que como miembro, como socio colaboradora de ADANER, hago una llamada de atención a los poderes públicos para que apoyen la labor de ADANER. Hay tanta lista de espera en el ámbito sanitario que la labor que hace ADANER, como otras asociaciones que están por todo el territorio nacional, me parece a mí que son imprescindibles. Porque la persona que está afectada por este tipo de trastorno, como ha dicho Carmen, muchas veces no es consciente de que tiene esta enfermedad. Entonces, este primer contacto con asociaciones como ADANER, que es un ámbito más privado, más personal, más íntimo, pues ayuda a conseguir ese apoyo y ese asesoramiento que necesitamos o que necesitan cuando despunta este tipo de trastorno. También en el ámbito familiar necesita este tipo de asesoramiento. Y luego la importante labor que hace ADANER de difundir todos los aspectos relacionados con este tipo de trastorno de conducta alimenticia que no se conocen del todo y con el objetivo pues, de sensibilizar no solo a la población, sino sobre todo pues, al personal sanitario, que muchos de ustedes están aquí, también en el ámbito educacional y de servicios sociales. Vale, yo ahora tengo la suerte de poder escuchar a magníficos profesionales. En primer lugar va a intervenir la doctora doña Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, jefa de sección y responsable de la Unidad de Trastorno de Conducta Alimenticia del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y es profesora titular de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Y su ponencia va a versar sobre los endofenotipos no alimentarios e identidad en los trastornos de conducta alimenticia. Doctora, ¿qué Pues muchas gracias. Pongo aquí la presentación, entiendo, ¿no? No lo pongo porque no cabe, a ver. Por este lado ahí. Este lado, sí.
Bueno, a ver si lo encuentro, pues está aquí. A ver. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada venir aquí. Hacía en Madrid 5 grados, cuando he llegado aquí me ha dado ganas de pasar de vosotros, irme a la playa. Pero bueno, yo creo que merece más la pena, ¿no?, que hablemos de algo que nos preocupa a todos y a lo que yo creo que Andrés y hoy podemos decir que hemos dedicado nuestra vida, ¿no? O sea, pues desde que yo hice la tesis cuando era residente hasta hoy, pues llevo, no os voy a decir casi los años, bueno, sí, pues ya casi 30 años, ¿no?, dedicándome a estos trastornos. Y la verdad es que, bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Porque la clínica te hace hacerte preguntas, ¿no? Y de las preguntas, pues nace la investigación y nace el pensamiento y nace la intención de tratar a estas personas de forma diferente, porque es verdad que muchas veces hemos tenido a lo mejor tratamientos, pues bueno, más rígidos o más estrictos o más de recompensa solamente, pero bueno, yo que me dedico fundamentalmente a adultas, pues en las adultas estas cosas a veces no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, en un intento de comprender qué es lo que les pasa, pues os voy a presentar un poco las líneas de investigación, los porqués de esas líneas de investigación y la orientación que tiene el tratamiento en función de las cosas que hemos encontrado. A ver, no sé por qué no se pone en pantalla completa. Bueno, pues lo dejamos así. Ahora, ya está. Bueno, pues lo primero que hay que pensar, que yo muchas veces les digo que son como los perritos, ¿no? Porque, claro, comer en el ser humano no es solo comer. Nosotros no nos ponemos a comer cada uno en una esquina, ¿no? Y solo por el mero gusto de ingerir. Comer en el ser humano es algo más. Es un comportamiento que está íntimamente asociado a la cultura, está íntimamente asociado a la individualidad y a la identidad de cada uno. A no todos nos gusta lo mismo, a algunos les gusta más lo dulce, a algunos les gusta lo salado. Y además es una forma de comunicación. Si se dan cuenta, casi todos los actos sociales versan, ¿no?, están en torno a la comida. Si uno tiene un problema de la comida, tiene un problema social, porque en esta sociedad el ir a comer, el ir a cenar, pues forma parte de la vida. Hasta hace poco tiempo, comer pues significaba expresar amor, cuidado, muchas veces pertenencia incluso a un estatus o a un grupo social. Si podías ir a un tipo de restaurante, sino a otros, suponía seguridad, recompensa. Las abuelas siempre dan mucho de comer, ¿no?, porque vienen de una época en la que no había mucha disponibilidad de comida y entonces, ¿no?, pues las abuelas siempre les parece que querer es dar de comer. Era muchas veces es hacer frente al estrés, ¿no? Y no comer se asociaba a castigo, te vas a quedar sin cenar, a precariedad, a no tener disponibilidad de alimento, muchas veces a una forma de piedad o manifestación religiosa, ¿no?, como los Viernes Santos, y también a una forma de ser uno mismo. En el pasado, pues esta disminución de la ingesta se asociaba muchas veces con actitudes místicas, ¿no? Entonces es conocida Catarina Berincasa, que no es otra que Santa Catalina de Siena, que empezó a dejar de comer porque no quería casarse con un determinado caballero y ella quería ser monja. Entonces dejó de comer, empezó a salirle el lanugo, empezó a ser delgada y fea y consiguió lo que quería, que era no casarse con dicho caballero. Y el médico que atendía a esta santa decía: era imposible que algún atisbo de alimento o jugo descendiera hasta su estómago, porque voluntariamente bebía agua para calmar su sed y estaba cada día obligada a vomitar lo que había comido. Bueno, pues si le quitamos el aspecto místico, hoy a lo mejor a Santa Catalina de Siena le damos un diagnóstico. Sin embargo, a partir del siglo XX, en una sociedad laica y sin hambrunas, no comer se convirtió en otra cosa. Se convirtió en autocontrol, éxito, en autoestima, en belleza y perfección corporal, ¿no? El no comer se asocia al éxito social
y se asocia muchas veces incluso al éxito económico. Entonces, la perfección moral de unos tiempos se sustituyó por la perfección corporal. Y, estamos incluidos en una cultura donde además esa perfección corporal se asocia a un modelo androgenizante, es decir, muy alejado de lo que es la mujer mediterránea, que es lo que somos todas, que somos más redonditas, pues más culonas, pero más simpáticas, ¿no? Y las nórdicas pues son de otra manera, pero claro, las que están en las portadas de las revistas pues no son precisamente un fenotipo mediterráneo, es otro fenotipo, con lo cual nuestras jóvenes se ven obligadas a perseguir un modelo que genéticamente no es posible. A mí cuando vienen a la consulta y me dicen, es que yo no me gusto, y les digo, ay, yo tampoco. Claro, porque si crees que vas a salir de la consulta gustándote, aquí de la consulta se sale aceptándose. Pero hay unas cosas que nos gustan más y otras menos, ¿no? Porque el ser humano pues se define por la incompletud. No podemos tener todo. Ellas se creen que pueden tener todo. Ese es uno de los núcleos de esta patología. Bueno, pues en esta sociedad donde esta perfección corporal forma parte de la vida y forma parte de lo que se supone que es exitoso, es donde se desarrollan nuestros adolescentes, ¿no? Y es en esta sociedad donde se van instaurando esos hábitos, esas creencias, y donde en esta etapa de la adolescencia, donde empiezan a tener que decidir, donde empiezan a definir su identidad, donde se encuentran inseguros y donde, bueno, pues les cuesta trabajo algunas cosas, ¿no? Y ver hacia dónde van, es donde se inicia la anorexia y la bulimia nerviosa. Pero no todos los jóvenes que están en nuestra sociedad desarrollan una anorexia o una bulimia nerviosa o otro trastorno de conducta alimentaria, porque los trastornos de conducta alimentaria serían el paradigma de enfermedad biopsicosocial. Los factores sociales los hemos ya comentado, pero los factores biológicos y personales también influyen en el desarrollo de estas enfermedades. De hecho, sabemos que muchas de estas enfermedades tienen una heredabilidad del 50 o el 60%, de que determinadas modelos de crianza o antecedentes de trauma o expectativas demasiado exigentes o algunas formas de personalidad pueden determinar la aparición de estos trastornos. Las clasificaciones actuales, el DSM-5, la CIE-11, se empeñan en definir estos trastornos en función de criterios puramente alimentarios. Cómo se come, cuánto pesan, cómo es la imagen corporal, cuánto número de atracones o de conductas de purga hacen. Y sin embargo, si solo nos dedicamos a controlar esto, que es importante, pero si solo nos dedicamos a esto, nunca vamos a tratar un trastorno de conducta alimentaria, porque al final un trastorno de conducta alimentaria es una forma de expresar un malestar profundo que tiene el individuo y que surge del desajuste entre la capacidad y las necesidades del individuo y las expectativas personales, familiares o sociales. Todo ello sobre alguien biológicamente vulnerable. Con lo cual, si solo tratamos las alteraciones de la ingesta, pues estamos tratando la punta del iceberg. Entonces, en las clasificaciones actuales no aparecen otros aspectos psicopatológicos muy relevantes de los trastornos de conducta alimentaria, como es la disfunción de las conductas apetitivas, la capacidad de control y descontrol, es decir, la impulsividad y la obsesividad, la disregulación de las emociones, las alteraciones en la cognición social y en la empatía, las alteraciones en el procesamiento neurocognitivo, los aspectos traumáticos y las dificultades en el apego, la disfunción en las relaciones interpersonales, el temperamento y la forma de personalidad, y esa alteración de la autoimagen que va más allá de la percepción corporal, que es la vivencia de uno mismo, es decir, de la identidad. Yo tenía una paciente ciega de nacimiento, es decir, nunca había visto nada en la vida y se veía gorda. Pues claro, nunca había visto, no se podía ver gorda, era la percepción, ¿no?, que tenía de sí misma, esa identidad que tenía de sí misma. Por lo tanto, ese verse gorda va más allá de lo puramente visual. Y entonces, en este intentar explicar el por qué ocurren las cosas, pues nos pusimos a buscar fenotipos y endofenotipos. Los fenotipos, que son las características clínicas
que tienen pues, las personas que tienen una enfermedad. Y los endofenotipos son los marcadores biológicos y esos factores epigenéticos que influyen en que aparezca esa sintomatología clínica. Y en esta búsqueda de fenotipos y endofenotipos, pues bueno, fundamentalmente en nuestro grupo de investigación hemos ido intentando estudiar las alteraciones en la regulación emocional, las alteraciones en la cognición social, las alteraciones en la neurocognición, el síndrome postraumático y la personalidad y el temperamento. La disregulación emocional pues es esta característica o esta sintomatología que tienen estas personas que tiene que ver con su dificultad en reconocer las emociones, no saben cómo se encuentran, esa dificultad en tener estrategias para regular sus estados emocionales, ¿no? Pues pasan del on al off en un momento, ¿no? No pueden regular las emociones muchas veces en función del estrés o muchas veces en función de acontecimientos vitales tampoco especialmente estresantes. Y la conducta alimentaria anómala va destinada a intentar regular estos estados emocionales aversivos que ellas no son capaces de regular, ¿no? Es una forma de calmarse, ¿no? Como dicen muchas, ¿no? Claro, si no tengo un atracón, es que me tengo mucha ansiedad. Y el atracón me calma, luego me siento culpable, pero en un momento me sirve porque me calma y me ayuda a regular mis emociones. Y esa disregulación emocional está tanto en las pacientes más restrictivas como en las pacientes que tienen conductas de purga. Nosotros lo que hicimos fue estudiar esta regulación emocional mediante un test que consistía en enseñar a las pacientes láminas que tenían imágenes con contenido emocional positivo, imágenes con contenido emocional negativo e imágenes con contenido emocional neutro. Por ejemplo, imágenes con contenido emocional neutro, pues un semáforo. Imágenes con contenido emocional positivo, pues unos niños jugando. Imágenes con contenido emocional negativo, pues alguien que robaba a otra persona. Y miramos cómo respondían las pacientes, porque se han hecho estudios con otros trastornos, a estas imágenes. Bueno, pues todas las pacientes con trastorno de conducta alimentaria tenían una mayor reacción emocional a todas las imágenes que tenían contenido emocional, tanto positivo como negativo. Y además, las imágenes que tenían un contenido emocional negativo, ellas las veían como más negativas y les daban más inseguridad y más sensación de descontrol que al grupo que no tenía patología, y las imágenes positivas con contenido agradable les producían menos sensación positiva y más inseguridad y más sensación de descontrol que al grupo control. Es decir, que nuestras pacientes ven lo positivo como menos positivo y lo negativo como más negativo. Vivir en un mundo donde lo positivo no te llega y donde lo negativo te llega mucho, pues es un mundo bastante difícil, ¿no? Y entonces puedes entender por qué se dan un atracón tanto cuando las dicen que les echan de menos, que en principio sería una cosa buena, como cuando, yo qué sé, pues les deja su novio, ¿no? Es decir, que lo emocional no lo resuelven bien, tienen dificultad en esa regulación de todo lo que es emocional. Y las más graves, además, tienen esta alteración mayor. Por lo tanto, ahí tendríamos una primera característica clínica que habría que tratar, que es esa mayor reactividad emocional a todo lo que tiene un contenido emocional y esa menor percepción de lo positivo y esa mayor percepción de lo negativo. ¿Cómo? Haciéndolas reflexionar, haciéndolas pensar, mentalizando el porqué de las cosas y el porqué de las reacciones. Pero además esta disregulación emocional pues tiene correlatos con marcadores biológicos, es decir, regulan mal las emociones porque tienen algo en el cuerpo que les funciona mal. Y una de las cosas que les funciona mal es el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Este eje, el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, es el eje que regula el estrés, ¿no? Y tiene relación con el cortisol, que bueno, pues ahora está también muy de moda. Bueno, pues las pacientes que tienen conductas de purga, es decir, las anoréxicas compulsivo-purgativas y las bulímicas, tienen una hipersupresión del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal ante unos
cuando les pones un corticoide sintético al que nosotros no reaccionaríamos. Es decir, la desametasona es un corticoide que es sintético. Si nosotros tomamos un corticoide sintético, nuestro eje hipotálamo hipofisario se frena porque no necesitamos producir más. Pero a veces, si metemos este corticoide sintético en dosis muy pequeñitas, pues nuestro eje hipotálamo hipofisario no debería tener ninguna reacción. Entonces, cuando metemos a estas pacientes esas dosis pequeñitas, tienen una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario, lo que nos viene a decir que su regulación del estrés está alterada en relación con la población normal. Y esa regulación del estrés es diferente en estas, las que tienen conductas de purga y atracones, de las que son restrictivas, que no frenan su eje hipotálamo hipófiso suprarrenal ante esas mínimas dosis de corticoides. Con lo cual, pues parece ser que esa alteración en la regulación del estrés, que tiene que ver claramente luego con las conductas purgativas, es mayor en aquellas pacientes que tienen estos síntomas bulímicos. También es mayor en las que tienen rasgos límite de la personalidad y en las que son más impulsivas. Y esta alteración del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal también se ve cuando vemos los receptores de glucocorticoides que tienen que ver con esto, y veis que aquí como las pacientes de TCA pues tienen unos niveles de receptores glucocorticoideas que son diferentes a una población de control sin patología. Con lo cual aquí tenemos pues otro fenotipo, que es esta mayor o menor sensibilidad al estrés del eje hipotálamo hipofisario y que se relaciona con esta disregulación emocional y que es diferente en las pacientes restrictivas que en las pacientes bulímicas. Otra de las cosas que se ha relacionado con la disregulación emocional es los estudios de neuroimagen, es decir, estudios que vienen a ver cómo es la estructura del cerebro y cómo funciona el cerebro. No es lo mismo que el cerebro sea más grande o más pequeño que funcione bien o mal. O sea, son dos tipos de estudios. Entonces nosotros miramos no solo la forma, sino también la función y la reacción a diferentes estímulos. Y estudiamos una parte del cerebro que tiene que ver con el control de las conductas y con la regulación de las emociones, que es el circuito córtico-estriado talamo-cortical. Este circuito está alterado en los pacientes obsesivos y entonces nos podía parecer que en estas pacientes también podrían estar alterados por esa rumiación obsesiva que tienen constantemente en torno a la comida y en torno al peso. Entonces, las pacientes más restrictivas responderían con un hipercontrol a ese pensamiento obsesivo con la restricción y los rituales, mientras que las bulímicas responderían a ese hiperpensamiento con un control deficitario y dando lugar a las conductas de atracones y purga. Bueno, pues efectivamente parece ser que las pacientes con trastorno de conducta alimentaria, desde el punto de vista estructural, es decir, cómo tienen las estructuras del cerebro, las pacientes con bulimia tienen el putamen, que forma parte de este circuito del hemisferio derecho, mucho más pequeño, mucho menos desarrollado que las pacientes con anorexia o que los pacientes controles. Mientras que las pacientes que tienen una anorexia tienen el putamen del hemisferio izquierdo significativamente mayor que los controles y que las pacientes impulsivas. ¿Y qué nos viene a decir esto? Pues de alguna manera biológicamente nos explica el hipercontrol de unas y el descontrol de las otras. Es decir, cuando a veces los padres les dicen, es que no tienes que volver a hacer eso. A ver, hay que tener en mente que les cuesta trabajo, porque estructuralmente su cerebro, que luego puede evolucionar, pero es deficitario. O bien le conduce a un hipercontrol o bien le conduce a un descontrol. Pero algo tienen que explica esta conducta. Luego, en cuanto a la función del cerebro, se habían hecho estudios viendo la función del cerebro y enseñando a las pacientes imágenes de cuerpos o imágenes de alimentos que tenían que ver con su trastorno. Pero realmente las conductas de purga y la restricción no solo tienen que ver con el cuerpo y con la alimentación, se producen cuando tienen un disgusto, cuando tienen que ir a un sitio porque les da ansiedad,
cuando tienen una dificultad con una amiga. Es decir, que hay otros aspectos de la vida que no tienen que ver con la alimentación que conducen a estas alteraciones de la ingesta. Entonces les pasamos el mismo test de antes con imágenes de contenido emocional positivo, negativo y neutro, y vimos cómo funcionaba el cerebro, cómo era el flujo sanguíneo cerebral cuando les exponíamos a esas imágenes. Y lo que vimos es que las pacientes con anorexia tienen un hipercontrol a nivel del córtex prefrontal dorsolateral, que les lleva a esa rigidez ante los estímulos emocionales con un contenido negativo, mientras que las pacientes que tienen ese perfil de atracones y conductas de purga, lo que tienen es un hipocontrol en el lóbulo frontal. O sea, el lóbulo frontal, que es lo que controla la conducta, unas lo tienen hipertrofiado y las otras lo tienen deficitario, ¿no? De forma que esto se pone en marcha ante estas situaciones que emocionalmente para ellas les producen estrés o les producen amenaza o les producen malestar. Con lo cual, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues nos sirve para entender y no culpar, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente luego se tienen que hacer responsables y aprender, pero hay cosas que hay una vulnerabilidad lógica que les condiciona a estas conductas, y de ahí que les sea complicado, ¿no? el cambiar muchas veces su forma de actuar. Pero no solo eso, no solo la disregulación emocional se ha venido relacionando con el eje hipotálamo hipofisario, con la forma de estructurarse el cerebro y de funcionar, sino que incluso se ha venido relacionando con la disfunción inflamatoria. Ustedes piensen que si yo tengo la mano inflamada, ¿no? Pues me duele, pero además es que no puedo coger el móvil, o sea, porque no puedo, la inflamación me impide. Es decir, cuando algo está inflamado nos impide funcionar correctamente. Bueno, pues nuestras pacientes con trastorno de conducta alimentaria lo que tienen inflamado es los parámetros que tienen que ver con el sistema nervioso central. Últimamente en psiquiatría se está estudiando mucho la relación entre trastorno mental y reacción inflamatoria sistémica. Bueno, pues en nuestras pacientes tenemos esta reacción inflamatoria que hace que en función de la disregulación emocional que tienen, mayor o menor, se alteren más o menos unos parámetros inflamatorios u otros. Esto pues es otro dato más de entender que algo les pasa, ¿no? Y aquí, otra vez, la neurobiología, y en contra de lo que dicen las clasificaciones, se empeña en separar lo que son las restrictivas del resto de las otras, es decir, de las anoréxicas compulsivo-purgativas y de las bulímicas. O sea, en función de los parámetros inflamatorios que se elevan, unos definen a las que son restrictivas puras y los otros definen a las que son más bulímicas, tengan bajo peso o no bajo peso, es decir, las que tienen atracones y conductas de purga. Bueno, otro estudio donde también se ve esta alteración de los marcadores inflamatorios, pero además ustedes dirían, bueno, pues como comen mal y como llevan mucho tiempo, pues a lo mejor la inflamación del sistema nervioso central tiene que ver con eso. Bueno, pues hicimos un estudio con primeros episodios de trastornos de conducta alimentaria, es decir, con niñas del Niño Jesús que acaban de debutar con la enfermedad, y ya desde el inicio del trastorno de conducta alimentaria la reacción inflamatoria es significativamente mayor que en el control. Es decir, que parece que hay algo que les viene de serie y que no depende de la desnutrición. Además, estos parámetros inflamatorios pues tienen que ver con algunos síntomas, pues eso, más inflamación, más posibilidad de conductas de purga, y más inflamación, más hipersensibilidad, más inestabilidad emocional y una autoestima peor. Otro de los aspectos que hay que trabajar es la cognición social. Sin cognición social es muy difícil estar en el mundo, ¿no? La cognición social tiene que ver con la teoría de la mente, es decir, cómo entiendo yo la mente del otro, si entiendo qué está pensando el otro, si entiendo qué está sintiendo el otro, me puedo relacionar con él, si no entiendo nada, pues voy a meter la pata. Tiene que ver con la percepción social y la atribución intencional, es decir, si yo veo que en el entorno
todo me parece un poquito amenazante, mi respuesta también va a ser peor, porque me voy a irritar, voy a ir a la defensiva, y tiene que ver con la empatía, es decir, con ese, digamos, sentimiento emocional que me despierta lo que le ocurre al otro. Bueno, pues nuestras pacientes con trastorno de conducta alimentaria, incluso aquellas que no son pacientes y que tienen alteraciones de la ingesta, se ha visto que tienen alteraciones en la cognición social. Es decir, que no entienden al otro, que son hipersensibles a los estímulos del entorno y que tienden a identificarlos como amenazantes y que no se enteran mucho del sufrimiento de los demás, aunque aparentemente sean hiperemocionales. Y además estas disfunciones en la cognición social tienen que ver con esas enfermedades, esos trastornos de conducta alimentaria que se inician pronto, que son más graves y además si existen esas alteraciones el pronóstico sería un poquito peor. Y pues nosotros hemos visto que efectivamente cuando hemos estudiado esto, sí se confirma que nuestros pacientes con trastorno de conducta alimentaria no saben interpretar situaciones. Se les pasó un test que son como peliculitas muy cortitas donde hay una situación y tú tienes que interpretar qué pasa ahí. Bueno, pues todas tienen muchísimos errores en comparación con una población normal. Luego les pasamos un test de hipersensibilidad personal. Es algo así como ser picajoso, ¿no? Como que todo te produce un poquito de malestar. Entonces interpretas incluso daño o amenaza donde no la hay. Pero claro, si tú interpretas amenaza, pues vives en un mundo amenazante y tu reacción es acorde a eso que tú interpretas. De ahí también sus reacciones. Y bueno, pues estas alteraciones en la cognición social tienen que ver desde el punto de vista biológico con una cosa que se llama oxitocina, que es una hormona que tiene que ver con el aumento de la confianza, la mejora de la empatía, la interpretación adecuada de las expresiones faciales de los otros, también regula las emociones y reduce la ansiedad y también puede tener a nivel neuroendocrino un efecto anorexígeno. Se ha visto que la administración intranasal de oxitocina mejora el afecto negativo de las pacientes, mejora la cognición social y disminuye el número de calorías en 24 horas. Bueno, pues las pacientes con trastorno de conducta alimentaria de nuevo presentan alteraciones diferentes al grupo control y a los pacientes con trastorno límite de personalidad. Cuando comparamos a los pacientes con trastorno de conducta alimentaria y a los pacientes con trastorno límite de personalidad, los trastornos de conducta alimentaria siempre están entre medias de los dos. O sea, digamos que los trastornos límites tienen más exagerado lo que tienen también nuestras pacientes, pero nuestras pacientes son muy diferentes de la población normal. Entonces, de nuevo, ¿y de qué depende la oxitocina alterada? Pues a veces depende del apego y del vínculo, de algunos momentos de la crianza que han hecho que no se desarrolle la confianza básica del individuo. Y de nuevo, y esto es motivo de la tesis de Fran, que está por aquí con nosotros y que la leyó recientemente, la oxitocina en las pacientes más restrictivas es más alta que en los pacientes más purgativos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que de nuevo, biológicamente las restrictivas puras parece que son diferentes de las otras. Y a lo mejor el aumento de oxitocina en las pacientes más restrictivas tiene que ver con ese efecto anorexígeno de esta hormona. Y la oxitocina pues hace ser a nuestras pacientes como un puercoespín, es decir, por fuera son muy blanditas, pero por fuera tienen muchos pinchos, ¿no? A veces es difícil acercarse a ellas, porque son hipersensibles, identifican en clave de rechazo lo que no hay, todo les produce mucha irritabilidad, mucha ira, tienden a las autolesiones, a la agresividad verbal, y eso tiene que ver con estas alteraciones de la oxitocina. Pero tenemos que saber que por debajo de esa irritabilidad, pues son blanditas y necesitan mucho afecto. Otras alteraciones que ya están definidas son las alteraciones de la neurocognición, ¿no? No entienden lo emocional, pero a veces tampoco entienden el lenguaje. Es decir, yo les digo que tienen el Google Translator estropeado, ¿no? Ya sabéis que si les dices qué guapa estás, inmediatamente han entendido estoy gorda. Dices, pero si yo no te he dicho eso, da igual, lo han entendido. Entonces también está esa rigidez cognitiva
de entender lo que ellas creen que tienen que entender y no cambian su forma de pensar, así las mates o así vayan a tratarse con Andrés, que es el que les puede hacer cambiar eso. Entonces, alteración en la función ejecutiva, pues se ve en todos los pacientes con trastorno de conducta alimentaria, son rígidas, tienen dificultades en la velocidad de procesamiento y algunas son más impulsivas que otras en la precipitación en las respuestas. Las restrictivas son rígidas, pero responden más tarde, con lo cual cometen menos errores. Las impulsivas son más rápidas, pero cometen más errores en los test neurocognitivos. Y además estas disfunciones ejecutivas tampoco son un producto de la desnutrición, porque de nuevo cuando hicimos estos estudios en las jóvenes, en las de inicio precoz, tenían ya alteraciones ejecutivas, aunque esas alteraciones pueden incrementarse con la evolución de la enfermedad. Y otro de los caballos de batalla brutal de nuestras pacientes es el trauma, ¿no? El trauma, pues es esa situación que de alguna manera el ser humano no puede procesar y se queda ahí enganchada en nuestro cerebro y nos hace sentirnos mal. A veces no lo recordamos de lo mal que nos hace sentir y lo quitamos de nuestra conciencia, pero puede condicionar mucho la presentación de estos trastornos. El abuso emocional promueve esta disregulación emocional que se ha asociado a los trastornos de conducta alimentaria, y el abuso emocional tiene que ver con todos los síntomas de trastorno de conducta alimentaria, con la insaturación, la insatisfacción corporal, la tendencia a la delgadez, la ansiedad. Y el abuso sexual, que también existe en nuestros pacientes, tiene que ver con los síntomas límites y los rasgos límites. Y estos dos, abuso emocional y abuso emocional, pues están a la orden del día en nuestra sociedad, porque el acoso escolar, que es el abuso emocional, está a la orden del día, y el abuso sexual en una sociedad un poco que ha perdido algunos límites y que ellas mismas no se enteran, no sé, a mí a veces me sorprende cómo reaccionan en determinadas situaciones, pues también existe, y esto hace que existan más trastornos de conducta alimentaria. En nuestro hospital de día, más del 70% de las pacientes que estaban allí tenían antecedentes de acoso escolar. Y estos antecedentes se correlacionaban con mayor prevalencia de sintomatología bulímica, con mayor insatisfacción corporal y con menos autoestima. Y además esta identificación de antecedentes traumáticos, ya sea abuso afectivo o abuso sexual, se relaciona con gravedad en general de un trastorno de conducta alimentaria, con todos los síntomas de gravedad. Y también se correlaciona con que todas estas alteraciones neurobiológicas que hemos estado viendo, las que tienen trauma, las que tienen esos antecedentes, lo tienen todo peor. Les funciona peor el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, tienen más pequeño el volumen del putamen, los marcadores inflamatorios son mayores que en el resto. Es decir, que el trauma condiciona sintomatológicamente y neurobiológicamente una gravedad que va a lo largo de toda la sintomatología clínica de estas pacientes, incluyendo, por supuesto, el riesgo de suicidio y un mayor número de conductas suicidas repetidas. Y otro de los aspectos que es importante en las pacientes es la personalidad. ¿Por qué es importante la personalidad? ¿Por qué es importante tratar la personalidad en los trastornos de conducta alimentaria? Bueno, porque se ha visto que la mejora de algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, los rasgos límites o los rasgos evitativos, van de la mano de una mejora de la sintomatología alimentaria. Es decir, si yo mejoro esa impulsividad asociada a los rasgos límites, ese sentimiento de vacío, esa difusión de la identidad propia del rasgo límite, mejoro el trastorno de conducta alimentaria. Y si yo mejoro la conducta evitativa que caracteriza a nuestros pacientes, voy a mejorar también la conducta alimentaria. ¿Y cómo son nuestras pacientes? Pues nuestras pacientes de personalidad y temperamento son muy neuróticas, es decir, tienen muchísima ansiedad, una ansiedad que a veces es que la palpas, ¿no? Y que tiene que ver también con esa autoexigencia y ese perfeccionismo de que hablábamos. Tienen un temperamento evitador del peligro, y por lo tanto tienden a no afrontar situaciones nuevas, les da miedo, entonces se quedan en su zona de confort, que es lo alimentario, para que van a experimentar otras cosas. Y luego se caracterizan por baja autodirección y autotrascendencia, que es decir, que no tienen capacidad de proponer
proyectos a largo plazo y a veces son un poquito egocéntricas y tienen dificultad en conectar con los intereses reales de otras personas, ¿no? O sea, están tan centradas y tienen tanta ansiedad con lo suyo que no ven al otro. Luego las restrictivas pues son muy persistentes desde el punto de vista de temperamento, es decir, una y otra vez hacen las mismas conductas, y las que tienen conductas de purga pues se caracterizan por una elevada impulsividad. Desde el punto de vista de personalidad, los trastornos de personalidad que aparecen son fundamentalmente los trastornos evitativos, los obsesivos o los límites en las restrictivas, los histriónicos y los límites y los obsesivos en las anoréxicas compulsivo-purgativas y lo límite, dependiente y evitativo en las bulímicas. Y además, pues estos rasgos de personalidad, estos determinados rasgos de personalidad que tienen que ver también con la inestabilidad emocional, se ha visto que tienen que ver con una disfunción serotoninérgica. Todas las pacientes con trastorno de conducta alimentaria tienen su serotonina, les funciona mal, de ahí que muchas veces les pongamos tratamiento serotoninérgico, y además esa disfunción serotoninérgica es mayor en las que son más impulsivas. Pero la personalidad va de la mano, o sea, es un continuo también con la identidad y con algunas disfunciones de la personalidad. ¿Y qué va antes, el huevo o la gallina? Es decir, el trastorno de conducta alimentaria altera la personalidad, o en una personalidad alterada se produce un trastorno alimentario. Pues es difícil, ¿no? Pero aquí ya tendríamos que pensar en algunas definiciones clave. Primero, la personalidad, ¿qué es? Pues es el conjunto de rasgos estables que tiene una persona. Y que definen a una persona determinada. El temperamento son diferencias individuales de reacción y regulación emocional que vienen genéticamente heredadas. Por eso todos los bebés no son iguales, uno sale llorón y otro sale tranquilo. Temperamentalmente son diferentes y ahí todavía el ambiente no ha dado tiempo a actuar. Y los trastornos de personalidad son cuando esos rasgos de personalidad son tan disfuncionales y se desvían tanto de la media que no les permiten funcionar en la vida, ¿no? Y además de todo esto está algo que es mucho más sutil, que es la identidad, porque la identidad no sabemos muy bien dónde ponerla, porque la identidad no es un síntoma, es un constructo, es el producto de algo, ¿no? Y tiene que ver con valores, tiene que ver con roles sociales, tiene que ver con quién soy yo y qué me hace diferente del otro. Y claro, esta identidad cuando aparece, cuando empieza a construirse es en la adolescencia. Cuando mi identidad es deficitaria, cuando no sé quién soy o como no tengo muy claro hacia dónde ir, pues esa identidad insegura puede llevar a una relación disfuncional con la comida y también con la imagen corporal. Porque en los trastornos de conducta alimentaria está alterada toda la identidad, no solo lo que tiene que ver con el cuerpo, sino toda la identidad general, lo que pasa que la expresan a través del cuerpo. Y si se quedan sin expresión a través del cuerpo, se quedan muy vacías, ¿no? Y claro, eso les da mucho miedo y les da mucho malestar. Entonces no construyen su identidad en función de experiencias de vida, sino que lo construyen en función del control sobre el cuerpo y el control sobre la alimentación. ¿Y de qué depende la formación de la identidad? Pues depende de las experiencias infantiles, si has tenido una familia más estable, menos estable, si te han hecho acoso en el colegio, no te han hecho acoso, si a lo mejor has tenido tus padres se han separado y eso te ha afectado. Tiene que ver con la confianza básica, es decir, con el apego, con esa sensación de haber estado seguro durante los primeros años de la infancia. Tiene que ver con la autonomía, es decir, no haber sido sobreprotegido y entonces saber que eres capaz de estar en el mundo. Tiene que ver con que tus padres te miren de forma amorosa a pesar que eres un desastre con las matemáticas, es decir, que da igual que seas un desastre, que eres su hijo y te quieren con esa mirada amorosa. Tiene que ver con que a veces idealizan a los padres y entonces quieren ser iguales y como son otros, pues claro, eso no les sirve. Tiene que ver con la capacidad de empatía del otro, de entender lo que les pasa. Y tiene que ver también con que los padres muchas veces lo que digan y lo que hagan sea igual, porque si dicen una cosa y hacen otra, ellas
eso lo detectan rápidamente. Y todo esto es muy sutil, claro. O sea, esto es algo que no se puede definir, es algo tan sutil que es muy difícil a veces de cambiar. Y luego tiene que ver con la neurobiología. Cada una tiene una genética y unos rasgos neurobiológicos que van a influir en todo lo demás. Y entonces todo esto pues tiene que ver con la teoría del apego de Baldwin, ¿no? Que la falta de implicación y contacto afectivo a veces por parte del cuidador, porque a veces el cuidador, como no se lo han dado a él, no sabe hacerlo, o sea que no tiene la culpa, es que no nadie se lo dio a él. Y entonces esto tiene que ver con la capacidad de regular las emociones, con la capacidad de reconocer el límite entre yo y los otros y con esa construcción del yo temporal. Entonces, como decía, la identidad en sí no es un síntoma, es un proceso, es un producto de algo, ¿no? Es el producto de una representación de sí mismo dentro de un mundo personal en función de las experiencias que yo he tenido, que al final es necesario porque el mundo hace que, o sea, necesita que nos ubiquemos y veamos para dónde nos movemos, que se estructura en diversos planos, que depende muchas veces del entorno. Por eso yo odio la palabra crónico, o sea, porque si tú a alguien le pones el cartelito de crónico, ya estás diciendo que nunca se va a curar. Yo prefiero, y de hecho en nuestra unidad tenemos trastornos de conducta alimentaria de larga evolución. La larga evolución solo quiere decir que lleva mucho tiempo, pero no crónica, porque crónica es que ya no tienes ninguna expectativa si le pones ese nombre, ¿no? Y tiene que ver la identidad, pues también con el temperamento de cada uno, ¿no? Pues hay bebés que nacen llorando y bebés que nacen durmiendo, y entonces el temperamento que cada uno tiene no es el mismo. Nuestros pacientes con trastorno de conducta alimentaria dentro de las diferentes identidades pues suelen estar como aquí. Saben diferenciarse del mundo, cosa que no hacen los psicóticos, saben que no son como tú, pero no saben quién son. No saben tener experiencias, se quedan fijas en la alimentación y no se constituyen sujeto de algo. Yo muchas veces les digo que comer no solo es bueno, o sea, hay que nutrirse y hay que comer, pero comer no es solo bueno para nutrirse. Comer es porque tú decides sobre la enfermedad. O sea, tomas una decisión sobre algo que te arrastra. Y el que tú decidas comer, aparte de que te nutre, te hace un yo fuerte para el resto de tu vida. Y si tú no tomas esa decisión, pues te arrastra la enfermedad y no eres sujeto, eres objeto de la enfermedad. Bueno, para no aburriros, pues bueno, se trata de que las transformemos de sujeto, de objeto de la enfermedad a sujeto de su vida. Entonces, a veces hacer cosas raras, como decían, o sea, a veces tener experiencias de vida, ir a un concierto, cantar, hacer costura, yo qué sé, ir a la playa, que parece que son tonterías, pues son experiencias de vida que les dan identidad y que se muevan, que hagan este tipo de cosas que aparentemente parecen banales, es muy significativo para reconstruir esa identidad y poder salir del trastorno de conducta alimentaria. Y la intencionalidad, como os decía, el tema del espejo, o sea, la intencionalidad es el deseo, yo quiero salir de aquí, pero además pongo esfuerzo, o sea, pero no es fuerza de voluntad, es forzar mi voluntad, que no es lo mismo. Forzar la voluntad suena como muy impostado, pero si yo fuerzo mi voluntad es diferente. Y además que las mires, por eso evitar el término crónico, las mires que ellas vean que tú sabes que pueden salir. De hecho, una paciente mía me decía, me gustaría que mi madre me mirara como tú me miras. Claro, esto es desgarrador, ¿no? Porque dices, jo. O sea, al final es esa mirada afectiva de confianza y de deseo de transformación. Entonces, el ponerse a veces de policías, reñiéndolas en las comidas, más que controlar, hay que acompañar. Y no es lo mismo controlar que acompañar, es muy diferente. Y bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues todo esto, el que haya otros fenotipos no alimentarios y que sepamos que su identidad está alterada, nos hace proponer otros tipos de tratamiento, porque hasta ahora pues teníamos la terapia conductivo-conductual, la terapia familiar, pero cada vez se van incorporando otros tipos de tratamiento que tienen que ver con la regulación de las emociones, con las alteraciones en la cognición social, con el reprocesamiento del trauma, con rehabilitar la neurocognición, con
el temperamento y la terapia basada en temperamento, o con la terapia de reconstrucción subjetiva destinada a reconstruir la identidad, y por supuesto con el tratamiento farmacológico, porque estamos hablando de alteraciones neurobiológicas que les hacen que estén especialmente propuestas y dispuestas, digamos, a la reacción emocional y al descontrol. Por lo tanto, regular emocionalmente, controlar el ánimo, controlar la impulsividad, nos va a venir muy bien para hacer psicoterapia, y también para recuperación ponderal y la estabilización del peso. Y nada más, pues muchísimas gracias por su atención. Pues magnífica exposición, sobre todo a mí, de letras puras, yo me he enterado mucho. No sé si tenéis alguna pregunta a la doctora. Luego el debate, como quieras. O debate, sí, claro. No, si luego lo comentamos después. Sí, usted. ¿En qué momento pasan de anorexia a purga, a atracón? O sea, ¿cómo se juntan los tres factores en la misma persona? Pues no lo sabemos. Quiero decir, hombre, si tienes una personalidad más rígida, más obsesiva, más perfeccionista, probablemente y estás estudiando medicina, te quedas en restrictiva. Pero las que tienen otra, más inestabilidad afectiva, más impulsividad, más emocionalidad, esas finalmente probablemente tengan conductas de purga y atracones. Porque las rígidas, las obsesivas, las perfeccionistas, ese lóbulo frontal sigue controlando esa conducta. En las otras, tener un lóbulo frontal más débil, al final no pueden soportar el hambre, ¿no? Y entonces pasan a ese ayuno, purga, atracón, ¿no? A ese círculo vicioso. Lo cierto es que cada vez hay menos restrictivas puras. O sea, cada vez hay más niñas con conductas, aunque estén con bajo peso, con muchas autolesiones, muchos intentos de suicidio y muchas conductas de purga. O sea, hay una población cada vez más emocionalmente inestable, que condiciona esa forma de presentación de los trastornos de conducta alimentaria. En cuanto a las alteraciones neurobiológicas, ¿son previas al trastorno o a raíz del trastorno? A ver, no estudiamos a nadie, no se puede estudiar a nadie retrógradamente, porque no sabíamos que iba a tener un trastorno de conducta alimentaria. Todas estas alteraciones son de pacientes que tienen un diagnóstico, pero sí parece que muchas de ellas no se relacionan con la desnutrición, sino que se relacionan, como he comentado, con otras cosas. Y lo que sí que parece es que algunas se mantienen en el tiempo, es decir, que lo que hay que hacer es que desarrollen estrategias para controlar esa vulnerabilidad que tienen, aunque las estrategias les vayan mejorando, pero es como el que es olvidadizo, pues siempre tiene que llevar una agenda. Si tú sabes que eres un poquito hipersensible a las cosas que te dicen los otros, debes plantear diferentes opciones antes de reaccionar, ¿no? Y ellas tienen que aprender esas cosas. Yo quiero preguntarte una cosa. Que está hablando se hablaba antes de recursos y demás, ¿no? Y bueno, yo soy un defensor a ultranza de la detección temprana, ¿no? La importancia que tiene coger un trastorno cuanto antes, pero bueno, a veces pasa que detectas a gente, pero luego no tienes tratamiento para darle, ¿no? O sea, el tratamiento incluye años de evolución y, como bien has señalado, la mayoría de los pacientes tienen una disfunción neurobiológica que va a seguir ahí una vez superado el trastorno de la conducta alimentaria, centrado, digamos, en los síntomas más específicos del trastorno alimentario, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, tú que estás en Madrid, nosotros aquí, como hemos, hasta ahora por lo menos, no tenemos más problemas con eso, ¿no? Pero siempre hemos seguido a los pacientes a lo largo de su vida, pero nosotros es una comunidad en la que está muy dividido infanto, juvenil y adultos, ¿no? Entonces, claro, al principio se trata mucho lo conductual, se trata mucho, pero quizá no hay tiempo o no hay posibilidad de hacer un buen enganche con los pacientes para poder seguir trabajando todo esto que es tan importante, ¿no? Que es el trauma,
que es la cognición social, que es la falta de regulación emocional, y que muchas veces no se puede empezar a trabajar inicialmente, y no sé si eso se pierde en el tiempo, así como te llegan a lo mejor con mucho tiempo de evolución, o no se ha trabajado esto. ¿Cómo es posible trabajar algo que ya está a veces, ¿no? ¿Y qué importancia le das al seguimiento más allá de una vez que el paciente, digamos, está, por así decirlo, no cumple criterios M5 de anorexia, bulimia, de continuar el tratamiento, y quién lo debería continuar, ¿no? Si debería ser el especialista en trastornos alimentarios, otro especialista que esté a cargo de ese tipo de problemas que van a continuar a largo plazo. Hombre, a ver, todas estas cosas yo creo que lo que intentan es cambiar el modelo. Es verdad que lo cognitivo-conductual puro en las pequeñas funciona, y funciona bien, pero hay algunas que no funcionan, que son las que luego pasan a adultas, ¿no? Entonces, hombre, implementar en función de las características de cada niña algo más, me parece que tendría sentido, y que a lo mejor haría que muchas no llegan a la edad adulta, porque el modelo cognitivo-conductual yo creo que se queda corto, y entonces tendríamos que ir más allá, porque claro, sí, el modelo cognitivo-conductual les aumenta el peso, pero eso no es solo, ¿no? Entonces yo creo que habría que implementar otras formas de enfocar los tratamientos en infanto-juvenil. Desde luego el seguimiento, para mí, mínimo de 10 años, ¿no? Porque luego les van pasando cosas, entran a la universidad, se casan, bueno, diferentes eventos vitales que muchas veces les influyen, ¿no? Por esa vulnerabilidad. Y bueno, a veces es verdad que las unidades específicas no podemos, nosotros las revisamos durante 5 años y luego ya las pasamos al centro de salud mental. Ahora, desde el centro de salud mental, si vuelve a haber una reagudización, nos las pueden volver a mandar. Y luego en todo esto que perdemos el vínculo, ¿no? Porque claro, el conseguir la confianza de una de estas pacientes a veces no es fácil, y cuando pasan de infantil a adultas, como los profesionales son diferentes, pues pierdes el vínculo, ¿no? De ahí a lo mejor el modelo de equipos de transición, ¿no? Que puedan, digamos, englobar esa edad entre los, pues yo qué sé, entre los 15 y los 25, ¿no? Para que un mismo profesional, que eso viene dificultado ahora por el modelo de psiquiatría que tenemos, de psiquiatras infanto-juveniles y psiquiatras de adultos. Y entonces, bueno, pero bueno, yo creo que fundamentalmente yo implementaría algo más que lo cognitivo-conductual en la infancia, ¿no? Para que tengan otras herramientas y, bueno, prevenir a lo mejor que en las que no funcione eso a largo plazo, pues puedan tener otras herramientas que les permita recuperarse. Y una niña que esté en infanto-juvenil, que haya debutado o diagnosticada a los 11 o 12 años, que le coloquen un privilegio 0, que esa niña no se adapte a ese privilegio, con lo cual va un castigo tras otro hasta que le quitan absolutamente todo durante el ingreso. Yo es que no trabajo así. O sea, a mí eso Yo hablo de aquí. Y después, cuando llega a los 15 años, que sí que le permiten el cambio a la UZCA, los profesionales de la UZCA se encuentran con personas que tienen una evolución en el trastorno ya bastante larga, y es muy difícil retomar, creo que es lo que acabas de decir. Fíjate, una cosa de los privilegios es una de las cosas que más ha hecho, yo creo, a estos trastornos, porque las encabritan. O sea, lo que no entienden es que ellas no pueden hacer otra cosa y que están sufriendo. O sea, nadie quiere ser anoréxico. O sea, el que es anoréxico es que está sufriendo, y su forma de decirlo es esa. Entonces, si encima la castigas por ser anoréxico, pues ¿dónde está la gracia? Con ese privilegio le quitan todo, absolutamente. Y los padres están viendo que les permitían, vamos a dar un caso, pero como este hay varios, les permitían entrar a verla, pero no les dejaban hablar con ella. Cuando me llamó la madre le dije, pues tú habla con ella, dile que la quieres, y que si no pasas a verla es porque no te dejan, y pide el traslado inmediatamente de esa unidad. Y después encuentras al jefe de psiquiatría, que sí, estamos todo el día con problemas. ¿Por qué? Porque a él le llegan las reclamaciones, que lo ha dicho, que tiene reclamaciones, pero esas reclamaciones cuando las contesta no las acepta. Mira, el problema yo creo que es un problema de formación, y entonces habría que dar formación, ¿no? Al personal que está atendiendo la unidad infanto-juvenil. Claro.
Es un tema de formación, de entender el trastorno, de qué es el trastorno, de qué se juega ahí, de la importancia del apego, de la importancia de las relaciones familiares, no sé. Bueno, pues habría que entender el trastorno, porque alguna persona, alguna niña que a lo mejor funcione con un privilegio cero, pero hay otras que a lo mejor, si tú quieres competir con ellas, no les vas a ganar. Eso lo tienes ya perdido de antemano con algunos tipos. Con lo cual, lo que tienes que hacer es cambiar la manera de llevarlo. eso también tiene que ver con la psiquiatría centrada en la persona, es decir, el tratamiento individualizado en función de las características del individuo que tienes delante, ¿no? O sea, pues no a todos nos gusta lo mismo ni a todos nos viene bien lo mismo. Entonces, bueno, pues entender la individualidad, cómo es esa persona que tienes delante, sobre todo comprender que está sufriendo, claro, y que comprender además que no le hacen porque le dé lo de la gana, sino que hay cosas que le ocurren y cosas incluso neurobiológicas que le condicionan a esa forma de reaccionar al malestar, pues quizá cambiaría algunas cosas. Entonces, para mí, formación y psiquiatría centrada en la persona, pues serían la clave. Yo puedo poner un ejemplo a lo que creo que es Carmen, una experiencia personal, anorexia restrictiva, 15 días ingresada, los 3 primeros días sin contacto, como ha dicho, sin lavarse los dientes, porque eso era un premio a los 3 días, el que ella hubiese dado un paso. Se trata a nivel físico, sobre todo meter, y a los 15 días, cuando ya estás estabilizado en peso, te dan el alta, con un control ambulatorio, entre psiquiatría, psicología, y entre los dos yo trato psiquiátricamente, pero psicológicamente uno u otro. Eso es una experiencia. A nivel atracón, 9 días, te estabilizamos, sales, consultas de cada 15 días. Eso es la experiencia infanto-juvenil entre Vizcaya y Guipúzcoa, que nosotros llevamos, y Álava. No, aquí también tocamos con el déficit de profesionales. En España tenemos 12 psiquiatras por 100.000 habitantes y en Noruega tienen 23 por 100.000 habitantes. Entonces, claro, y luego nos acusan a los psiquiatras de que ponemos muchos psicofármacos, a nosotros nos encanta hacer psicoterapia, pero cuando nos citan 30 en la agenda es difícil hacer psicoterapia. O sea, estas cosas ocurren por un déficit de psicólogos clínicos y de psiquiatras, de enfermeras especializadas en salud mental, para poder atender a toda la población, ¿no?